¿Cómo están, señores? Nosotros en esta hora podemos realizar este retiro tan precioso y estamos agradecidos. Desde anoche empezó este retiro y muchos estando con nosotros podemos compartir la palabra y estamos agradecidos. Vamos a compartir Jeremías 31 hasta el 34 si lo han encontrado. Yo lo voy a leer, el 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, ¿qué es lo que dice? He aquí que vienen días y yo estableceré un nuevo pacto. Se refiere a las leyes. Es un pacto, por eso, porque han pactado, le dicen pacto. El primer pacto, cuando nosotros los hombres, si cumplimos todos los mandamientos, recibiremos la bendición, y si no cumplimos, recibiremos la maldición. Se trata acerca de ello. Pero, señores, no hay ni siquiera uno entre los hombres que cumple bien la ley, por lo cual el primer pacto nos lleva hacia la destrucción. Por eso dice la ley de la muerte, y el pecado se refiere a los mandamientos. En Jeremías 31 dice que establecerá un nuevo pacto. ¿Qué es esto? El primer mandamiento, el primer pacto. No hay ni siquiera una persona que pueda obtener el perdón. Todos han desobedecido la ley y se merecen la maldición. El segundo pacto, Dios, ¿qué pacto había establecido? Yo estableceré mis leyes en sus corazones. El primer pacto, que es nosotros los hombres, si cumplimos bien los mandamientos, obtenemos la bendición, y si no podemos cumplir, recibiremos la maldición. Es eso. En segundo lugar, nosotros, el hecho de recibir la bendición, sí o no, no depende de que yo haga bien o mal, sino que si Dios lo hace bien, dependiendo a lo que Dios hace, nos da la bendición. El segundo pacto dice, yo perdonaré el pecado, perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién? No es que nosotros perdonamos el pecado. Dice, yo perdonaré. Dios, Jehová, es el que perdona el pecado. Si uno conoce esta realidad, la vida de creencia es muy fácil y uno se hace muy feliz. En realidad, desde pequeño yo congregué a la iglesia. En el año 1962, a los 19 años, hasta aquel momento, yo seguía siendo pecador. ¿Por qué? Yo no debo cometer pecado. Yo trataba de realizar el perdón, y eso era muy difícil. Pero el nuevo pacto, yo como hombre, no depende de que cometa o no pecado. Eso no tiene nada que ver. Yo perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. El primer pacto, los mandamientos. Si cumplimos bien los mandamientos, recibimos la maldición, y si no, la maldición. Todos se merecen la maldición. El primer pacto, mediante los 10 mandamientos, cuando el hombre es juzgado, ni siquiera una persona puede ir al cielo. Nosotros que hemos cometido pecado, para poder ir al cielo, el Señor hace un nuevo pacto, y ese pacto no depende de que yo haga bien o mal.
sino que depende de lo que Dios hace y conforme a ello depende. Yo, junto con mi hijo cuando fue a los Estados Unidos al comienzo, desde Nueva York a Chicago, fuimos en carro con mi hijo, mi hija, mi esposa, visitamos Chicago. Mi hijo había obtenido la licencia de conducir hacía poco y era bastante lejos la distancia. Y yo le dije, Yongo, maneja desde aquí. Y yo le hice manejar y yo me quedé dormido. Pero mi hijo de repente decía, papá, 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 me despertaba. Ya estamos cerca de Chicago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, es demasiado. Cae lluvia, no puedo manejar. ¿Ah, sí? A ver, ahora para en la esquina. Ahora primeramente vas a prender la luz de alerta y bájate, yo voy a manejar. Ahora mi hijo maneja mejor que yo. Yo soy anciano ahora. En aquel entonces era torpe como él manejaba. Llegábamos hasta Chicago. A veces cambia el clima, cae lluvia, pero hasta para que uno no pueda ver, se puso nervioso. Papá, 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 me dijo. Papá, demasiado cae lluvia, cántaros y no veo nada. Y él comenzó a poner la luz alerta y yo manejé. Es que yo tenía mucha experiencia. Es el mismo camino. Mi hijo, que no tiene experiencia, ahora es muy difícil, pero el padre lo hace bien. Entonces, ¿qué le dije? Prende la luz de alerta y vas a pegar ahora hacia la esquina. Yo voy a manejar. Es lo mismo. La ley no depende de que nosotros hagamos bien o mal para que vayamos al cielo. Este nuevo pacto, nosotros, el que hagamos bien o mal, ahora depende de nosotros y nosotros cometemos pecado, hacemos lo malo y no podemos menos que recibir la destrucción. Por eso ha hecho un nuevo pacto y nos ha salvado para salvarnos. Ese pacto no depende de que hagamos bien o mal. No tiene nada que ver eso si Dios lo hace bien. Con lo que Dios hace, ahora nos destinamos al cielo. Nosotros, el que vayamos al cielo, ahora en la iglesia uno va amarrado en medio de la ley. Ahora trata de cumplir la ley, trata de ser fiel. No hay ni siquiera una persona que pueda ir al cielo así porque todos hemos desobedecido la ley. Por lo cual, en Jeremías 31:31 dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel con la casa de Judá. Yo, el que sea inteligente, sobresaliente o gane dinero, yo trataba de vivir bien, pero después de creer en Jesucristo, mediante mi ser, no se lograban las cosas. Yo, por más que lo haga mal, Dios era el que obraba. Y eso era maravilloso. Yo, el año pasado, yo he vuelto de África. En aquel entonces tuve malaria y estaba un poco enfermito. Y yo estaba bastante bien, pero los ancianos de la iglesia dijeron que me interne en el hospital. Y yo había recibido el diagnóstico, el tratamiento y vine otra vez. Yo desde pequeño era bastante débil. En el año 1987, era un año antes de las Olimpiadas, en verano de ese año, nosotros, desde primavera, yo tenía úlcera estomacal. Úlcera estomacal. ¿Por qué uno sufre tanto con esa enfermedad? El doctor me dijo que mastique 100 veces cuando comía.
Realmente se hacía puré en mi boca. Por más que tomaba agua, tenía diarrea, casi enloquezco. En aquel entonces, a menudo tenía que ir yo a la campaña y yo iba para predicar la palabra y a veces predicaba 4 o 5 días cuando iba a predicar. Siendo expositor, si le decía que me dolía el estómago, todos se iban a preocupar y no decía nada, pero la comida era tan grasosa y no podía comer. 3 meses yo tenía úlcera estomacal, por más que comía caldo de arroz, tenía diarrea, por más que tomaba agua, tenía diarrea, casi enloquezco. Hoy en día, realmente, ay, bueno el medicamento, pero en aquel entonces, por más que tomaba, me dolía, sentía un picazón en el estómago. Y 3 meses sufrí por la úlcera estomacal. Realmente bajé 7 kilos durante 3 meses. No había ni necesidad de hacer dieta en aquel entonces. Yo tenía 70 kilos y perdí 7 kilos. Ya mi traje me quedaba grande, mi pantalón me quedaba grande. Y me desperté a la madrugada y me puse a pensar. Dios, dije, y me puse a orar. Señor, me duele demasiado. Nosotros en verano tenemos mucho evento, el Campeonato Mundial de IYF, tenemos muchos eventos. En aquel entonces, en este verano, con este cuerpo, yo no voy a poder hacer ningún evento. Señor, por favor, permita que me cure. Yo terminé de orar en ese momento en mi corazón que sentía. Me llegó un versículo en la Biblia, era un versículo que antes conocía también, San Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Era muy fácil. Dios, ahora no será nada difícil que yo crea después de que yo oro, que me curé. Dice que si yo creo de que me responde, así será cumplido. No hay algo más fácil que esto en el mundo. Esa mañana yo me puse a orar. Señor, me duele mi estómago, permita que me cure. Y yo creí de que me curé. Señor, muchas gracias, ya me curé del estómago. Entonces, dice que así se va a cumplir. Yo entonces, ¿qué hice ese día? Yo me fui para desayunar. Había venido mucha visita a mi casa y mi esposa había preparado mucha comida. Antes de ir a comer, ¿qué me puse a pensar? Yo ahora, con solo comer caldo de arroz, tengo diarrea. Las personas coreanas sin kimchi no pueden vivir. Realmente le encanta el kimchi. No pude comer kimchi durante 3 meses. ¿Por qué no he podido comer kimchi? Porque me ha dolido el estómago. Si yo creo de que me curé, tengo que comer el kimchi. Cuando me puse a pensar en este estómago, si como kimchi, escándalo. El doctor que me decía a mí, pastor, su estómago es como realmente el papel mojado. Si se explota, usted va a morir en 24 horas. Debe cuidarse. Yo me puse a pensar en la Biblia, ¿qué decía en la Biblia? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Así está escrito en la Biblia. Entonces, yo he pedido para que se cure y si yo creo de que me curé, debo comer el kimchi. A mí me encanta el kimchi. Realmente yo no había podido comer porque me dolía el estómago, pero si yo creo de que me curé, tengo que comer el kimchi. Yo, con este estómago, si como el kimchi, a mí me parecía que yo me iba a morir. Yo no estoy creyendo en Dios. ¿Por qué me voy a morir? Dice que si creo, así será cumplido. Así tengo que creer y ya.
Yo creí de que me curé, tengo que comer el kimchi. Voy a comer el kimchi. Me curé ya. Entonces, yo fui para comer. Había venido mucha visita en casa ese día. Mi esposa había preparado mucha comida. Y en un rinconcito había preparado caldo de arroz y un poquito de algas kim y un poquito de carne condimentada. Pero yo empujé eso y traje una taza de arroz. Ya me curé y empecé a comer con mi kimchi, con mi kaktugi nabos y mi esposa. Después de un tiempo me vio y se asustó. Querido, ¿qué piensas hacer? No te preocupes, yo ya me curé todo. Mi esposa me miró y se fue. Yo comí toda una taza, dejé la cuchara, empezó a dolerme el estómago. Yo no podía aguantar. Salí rápidamente. Discúlpenme que les diga esto, pero yo fui corriendo al baño y tenía diarrea. Ay, mi estómago. Ay, mi estómago. En un rincón de mi corazón. Tú piensas morirte, ¿verdad? Con ese estómago has comido kimchi, nabos kaktugi. ¿Tú crees que tienes fe? ¿Es posible? No, yo, delante de Dios, he orado para curarme del estómago y yo creí que me curé y me curé. Dentro de mi corazón hubo una lucha. Si te has curado, no debes tener diarrea. Tienes diarrea y te duele. ¿Y eso es curarte? ¿Eso es curarte? No te has curado todavía. Sí, si me hubiese curado no tenía que dolerme, tampoco tenía que tener diarrea. Si tengo diarrea no me he curado. Ay, ¿por qué me es confuso? Pero yo ya me curé todo. De repente, ¿en qué pensé? Jesucristo, cuando fue a la casa de Jairo, la hija de Jairo había muerto. Era una niña de 12 años. El Señor Jesús, cuando la hija de Jairo murió, había llorado la familia, los parientes. No lloren. Ella no murió, ella duerme. Entonces, por más tonto que sea, ¿cómo no va a poder diferenciar el que duerma o el que haya muerto? El que duerme tiene pulso, respira, además tiene temperatura, pero el que murió no tiene pulso, no respira y está frío. ¿Cómo? Claro que va a poder diferenciar. Pero, ¿qué es lo que yo llegué a pensar en ello? Ante nuestra vista, sin lugar a duda, la hija de Jairo murió. No respira, no tiene pulso, es un cadáver. Pero el Señor Jesús que dice, no llores, esta niña no murió, duerme. Ante nuestros ojos, la hija de Jairo murió, pero en los ojos de Jesucristo, ella vive. Si es así, yo creí de que me curé de mi estómago. Si me curé no tengo que tener diarrea, no me tiene que doler, pero me duele, tengo diarrea. ¿Esto es curarme? No me he curado. Si me hubiese curado no me tiene que doler el estómago. En ese momento, a mí se me vino a la mente eso. Ante mi vista me duele, tengo diarrea, pero ante la vista del Señor me curé, entonces me curé y punto. Yo he creído. En la Biblia dice que se cumple tal como es. Por tanto, digo que todo lo que pides orando cree que lo recibiré y Dios vendrá. Yo creí de que me curé con toda firmeza y yo comí kimchi, tenjang. Entonces, esto es haberme curado. Esa mañana ya terminé la lucha con Satanás y nosotros
Ahora no nos peleamos y ahora comí kimchi, kakdugi a la tarde y de nuevo. Ahora fui al baño y tuve diarrea. Ay, mi vientre. Ay, mi estómago. Ay, mi estómago. Y a la noche, alguien me dijo, me invitó a comer en el restaurante Hilton y fuimos a comer. Ah, yo dije, me duele el estómago, tengo que comer caldo de arroz. Ah, no, ¿por qué? Si ya me curé. Y comí yo bastante. Mi vientre estaba hinchado y yo estaba bien satisfecho y vine manejando. Esa noche no tuve diarrea. Al día siguiente, a la mañana, abrí mis ojos perfectamente. Me curé en 24 horas, después de 3 meses. Entonces, ante mis ojos, no tengo diarrea, bueno, tenía picazón en el estómago, me dolía, pero la palabra de Jesucristo dice que si creo es conforme a como yo creo. Ante mi vista tenía diarrea, pero yo creí de que me curé. Si creo, dice que es conforme a la fe de uno, pero me curé perfectamente yo. Antes de aquel momento mi estómago no estaba bien, me acuerdo bien hasta ahora. En el año 87 hasta aquel entonces, yo a menudo iba a Alemania y mi estómago ahora no estaba bien. Entonces yo le decía, por favor, presióname la espalda. Y a menudo le decía eso. Cuando comía alimento que tenía harina, yo eructaba y tampoco podía comer cosas que eran ácidas. Pero desde el año 87, 97, 2007, 2017 y este año viene a ser el 2020. Durante 10 y tantos años mi estómago mejoró, pero muchísimo. Dios, yo cuando en el cuartel estaba haciendo los ejercicios básicos, mi resistencia es bastante baja, soy bastante débil. Realmente es difícil ese ejercicio que hacemos. Una vez dijo, ¡atención! El líder y mi cuerpo se desmayó. En ese momento, por primera vez, yo ahora me di cuenta que mi corazón era débil y cuando 2, 3 días me acosté, yo estaba bastante bien. Desde los 50 años, ahora fuertemente pude entender de que mi corazón estaba bastante débil. En el año 1999, con un doctor muy experto, yo realmente en el hospital universitario Hanyang me habían examinado y no había una causa. Fui a los Estados Unidos. Ese cardiólogo me vio todo el día y al final me dijo que yo no tenía más solución. En ese momento, en el año 99, vivía en Daejeon. En Daejeon estábamos construyendo un centro de la misión. Era de piso 8 y estaban los albañiles en el piso de arriba y yo no podía ver a ellos. En ese momento yo dije, si vivo mucho, creo que máximo viviré 2, 3 meses. En el año 99, era marzo, era la campaña en Nueva York y luego fui a la campaña de Perú que continuaba y mi cuerpo estaba muy débil y con mi esposa yo compartí. Yo ahora debo ir a Lima
o tengo que ir a Corea, dijimos, aunque muramos, vamos a morir por el Evangelio, vayamos a Lima. Y fuimos a la campaña del estadio. Estaba sentado yo en la silla y el pastor Yongje Lee había hecho la presentación y yo realmente, mi corazón temblaba, ya no podía salir. Había una sala de espera de los atletas y esperé largo tiempo allá. Y yo apenas acabé y el pastor Yongje Lee dijo, por si acaso hay alguien que desea curarse del SIDA o de la enfermedad, venga a recibir la oración. Yo dije, Yongje, tú me quieres matar, ¿es posible? En ese momento yo oré por 200 personas, casi me muero. Terminando la campaña, estaba acostado, terminando la campaña de nuevo iba para acostarme. Y luego, cuando llegué al aeropuerto, los hermanos de Lima vinieron al aeropuerto y volviendo dijeron, ahora el pastor Oxupar lo vemos por última vez. Y así se marcharon. Eso fue en el año 1999, abril, mayo. En el año 1999 había una casa retiro, había retiro en el campo de pino. Dormíamos en la tienda y yo me acosté para dormir, pero de la sede hasta la región de la escuela dominical tiene una distancia de 500 metros. Cuando uno va en una ocasión es como 1 kilómetro, casi 1 kilómetro. ¿Qué pensé? Creo que 4 veces yo fui allá hoy. Entonces, caminé 4 kilómetros. Es absurdo que yo haya hecho con mi cuerpo eso. Por más que yo me puse a pensar, era 4 veces. Yo había caminado 4 kilómetros, sí. No podía llegar a creer. Entonces, mi cuerpo se curó completamente. Yo creí de que se curó por completo, me levanté y yo empecé a trotar en ese camino del campo terminando el retiro. Yo vivía en Daejeon y estaba al lado un colegio de mujeres. Daejeon, el árbol de pino es bello cuando uno da una ronda, es 300 metros. Al comienzo había dado 2 rondas y los costados no me permitían porque me dolía. Y yo corría continuamente 1 kilómetro, 2 kilómetros y luego 3 kilómetros, 4 kilómetros y 7 kilómetros. Y yo había comprado unos tenis y a la madrugada yo otra vez trotaba en Rusia, trotaba en el palacio y realmente sentía mucha frescura. Ahora, Dios me había curado pero perfectamente y el corazón está tan sano. El anciano Juan Hyo-jong dice que mi corazón es el más sano de la iglesia. Dios, dentro de mi vida, muchas cosas ha hecho. Si me dicen para que yo haga, para que yo cuente, creo que no podría contarlo toda la noche. De manera, pero inexplicable, después de haber obtenido el perdón del pecado. Algo muy importante. A menudo digo esto. La electricidad mediante el cable eléctrico va fluyendo. Nosotros no solamente ahora cuando conectamos el cable eléctrico hacemos girar la lavarropa, la heladera funciona. La electricidad fluye mediante el cable eléctrico. La manifestación de Dios fluye mediante el corazón de Dios. Hoy, esta noche, ustedes que están aquí son como más de 400,000 personas por internet, de manera online. Hoy, entre los 400,000, sea quien fuera, cuando lee la Biblia,
el corazón de Jesucristo que está dentro de la Biblia, uno llega a descubrir. Luego, el corazón de ustedes, cuando se conecta con el corazón de Jesucristo, a ello, además eso es online, como la línea que se conecta con el corazón. El Señor Jesucristo, cuando se hace un corazón con la de ustedes, Jesucristo entra en el corazón de ustedes y desde aquel momento todo problema que surge viene a ser el problema del Señor Jesucristo. Yo voy a preguntar, a ver, respondan. Aparece el rostro de ustedes en la pantalla. ¿Me oyen bien? A ver, el que escucha bien, alce la mano. Sí, muchas gracias. Parece que todos alzaron la mano. Hay una persona que cuando dije no alza, allí alzó. Escúchenme bien. En caso que ustedes, entre los 400,000 que están sentados aquí, ustedes y Jesucristo, cuando se conecta el corazón de ustedes con Jesucristo, ahora están en línea con Jesús, ¿verdad? Ustedes, cuando tienen el mismo corazón con Jesucristo, eso es creer en Jesús. La electricidad, ¿por qué no fluye? ¿Qué pasa? Ahora está desconectado. Y si lo conecta, fluye la electricidad. Ustedes y el Señor Jesucristo, cuando llegan a tener un mismo corazón, ustedes no se imaginan, surge algo maravilloso. Yo en el año 1962 he cometido mucho pecado. Siempre decía que era pecador. En el año 1962, yo leyendo la Biblia, la sangre de la cruz del Señor Jesús, exactamente supe que había perdonado mi pecado. Entonces, cuando leemos la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice? El Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, no es que simplemente fue crucificado, sino por el pecado de toda la humanidad fue crucificado, pero cuando vemos personalmente el pecado de Pastor Oxupar, por ello también ha muerto, ¿correcto? Entonces, yo, sea cual fuera el pecado que cometa, soy un pecador. El Señor Jesucristo, cuando ha muerto crucificado, si ha muerto por mi pecado fue perdonado, ¿sí o no? Miren, óigame. Muevan la cabeza si dicen que fue perdonado. Sí. El que dice que no fue perdonado, a ver, mueva de esta manera la cabeza. No hay ni siquiera uno que haga aquello. Aquí parece que se han reunido solamente gente con fe. Cuando yo veo, soy pecador. Yo digo, ayer hablaba y no acabé. En la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. En Romanos 3:10. Pero no hay justo ni aun uno, dice aquella palabra existe, como también Noé, varón justo, dice en Génesis 6. Noé, justo, dice. No hay justo ni siquiera uno, dice, pero Noé, justo. En Romanos 1 dice, el justo por la fe vivirá. Jacob en Santiago 5:6 dice, el ruego del justo tiene fuerza para que sea cumplido.
En la Biblia no hay justo ni aun uno, dice. También hay una palabra que dice que hay justo. Algo más importante. En la Biblia, ¿cómo es que un pecador se convierte en justo? Aparece la parte en donde nos explica aquello. Es muy importante. 2012 fui a Ghana de África para realizar la campaña. Campamento Mundial de IYF. En ese momento, 2.000 a 3.000 jóvenes se reunieron. En aquel momento del Campamento Mundial de IYF, la primera dama del presidente de Ghana vino para dar el mensaje, felicitaciones. Cuando vamos al exterior y el Campamento Mundial se hace a gran escala, realmente hay veces, muy pocas ocasiones, que el presidente participa, o a veces viene la primera dama a dar el mensaje, o a veces viene los ministros, pero ese día vino la primera dama. La primera dama, cuando suele dar el mensaje, está muy ocupada y rápidamente se marchan en el carro. El evento de IYF tarda 2-3 horas. La primera dama se bajó después de dar el mensaje y se sentó al lado de mí. Después de un tiempo había un programa de música y luego había un momento en el que yo predicaba y luego iba realizándose el evento y pasó el tiempo. Allí yo estoy con la primera dama de Ghana. Ella tiene una ropa colorada y ella es la primera dama de Ghana. Acabó todo el evento y la primera dama me dijo a mí: Pastor, hay algo que le quiero contar. Había anunciado el Evangelio y le hablé acerca del perdón del pecado, pero la primera dama me dijo que el presidente estaba muy enfermo. Pastor, por favor, yo vine aquí porque quería pedirle la oración suya. Claro, claro que voy a orar. El presidente tiene que venir hasta aquí. No, primera dama, yo puedo ir porque yo tengo la salud. Y me pidió el número y yo le di el teléfono del pastor de Ghana, Cho Kyung-won. Al momento que ya llegó, me llamó: mañana de 9 a 9:30 yo voy a enviar carros. Está bien entendido, le dije. Con la soprano Hemi Cho y Park Chin-young. Mañana vamos al Palacio Presidencial, preparen 2 canciones de Ghana. Era las 9:10 de la mañana y había policías con 2 motocicletas y luego 3 carros y la primera dama vino personalmente a buscarnos. Muchas gracias. En un carro se subió la primera dama, luego estaban nuestras sopranos y el chofer. En el segundo carro estaba yo, el pastor traductor Park Bang-won, luego el pastor de Ghana, entre los 3. Luego estaban los guardaespaldas y fuimos al Palacio Presidencial. El presidente John Atta-mills, él tenía la misma edad que yo. Park Chin-young, Choi Hemi, miembros del coro a menudo van al Palacio Presidencial. Ese día ellas cantaron la canción de Ghana. El presidente también se inclinó en su silla y empezó a oír la canción. Y luego el presidente me empezó a hablar que el doctor personal para curarme, ya que no podía curarme, llamó al especialista y juntamente van realizando el tratamiento. Pero yo ahora no me estoy curando cuando yo me veo en adelante. No creo que pueda vivir más de 1 semana, dijo él. No es problema de que mueras, bueno, de haber cumplido el cargo de presidente. El presidente John Atta-mills de Ghana
los domingos, aunque no va siempre, si es posible, siempre intentaba de ir al culto de los domingos y realmente es considerado como uno de los presidentes con más fe en Ghana. Pero el presidente que me dijo, yo hoy o mañana creo que voy a morir, pero yo también soy ser humano, he cometido pecado, pero no pude obtener el perdón del pecado, me dijo. Yo en Corea he visto que mucha gente congrega a la iglesia. Cuando le pregunto por qué vas a la iglesia, para creer en Jesús y obtener el perdón del pecado, así me dicen. Pero exactamente, cuando le pregunto si ha obtenido el perdón del pecado, casi la mayoría me dice que no ha podido recibir. ¿Por qué? Porque no conocen exactamente la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Algunas personas dicen que al dormir comía derramarse las lágrimas y chorreaba la nariz. Eso, no, el llanto no puede lavar el pecado, eso está equivocado. Algunas veces dicen, sentía un calor, una lágrima fluía en mí. No, eso no es perdón del pecado. El presidente John Atta Mills, su excelencia. Yo me había encontrado con muchos presidentes de muchos países. Él era la primera persona que me encontré antes de que muera. Era muy sincero. En realidad, cuando veía con el ojo de un pastor, él era muy bueno. El que me dijo a mí, yo, aunque soy presidente, yo siento que rápidamente, en breve, voy a morir. Pero no he podido lavar mi pecado. Soy pecador. Cuando yo muera, creo que no podré ir al cielo. Eso es, en realidad, mi duda. Hoy en día, muchas personas en Corea congregan a la iglesia. Ellos cumplen los domingos, pagan los diezmos, prestan servicios, hacen lo bueno. Sin embargo, exactamente, sin poder lavar el pecado, estando en el estado de pecador, hay gente que vive 10, 20 años en muchísimas ocasiones. Pero cuando uno cree en el Señor Jesús, uno dice que si se confiesa, se lava su pecado. Pero por más que cree 10 años es pecador, por más que cree 20 años sigue siendo pecador. Como su excelencia de Ghana, el presidente, exactamente, si no obtiene el perdón del pecado, es pecador. Pero como pecador delante de la muerte, si se acerca, todos sienten tormento y angustia. Es obvio. El Señor Jesucristo, mediante su sangre, obteniendo el perdón del pecado. ¿Cómo obtener el perdón del pecado? Ya que no lo conocen, en su corazón todavía ha quedado el pecado. Hoy en esta noche, ustedes que han participado en el culto oyendo la palabra, ustedes también, si no han podido obtener el perdón del pecado, seguramente cuando cumplan edad entre 70 y 80 años, estando ante la muerte, cuando digan que van a morir, imagínense cuánto miedo tendrán. Habrá mucha gente que muera después de temblar. Sí, la mayoría sí, debemos de verlo. ¿Por qué? De que leen la Biblia, lo leen. Pero exactamente la manera de cómo obtener el perdón del pecado mediante la Biblia, ya que no lo conocen, saben que han cometido pecado y oran para pedir el perdón del pecado. Sin embargo, exactamente, ya que no sabe si este pecado fue perdonado sí o no,
Ahora pide que perdone al pecador. Y luego, en el momento que muere sin obtener el perdón del pecado, imagínense su corazón, qué quebranto, qué angustia sentirá. En gran manera es tan penoso. Yo en el año 1962, mediante la Biblia, entendí la realidad de cómo obtener el perdón del pecado y obtuve el perdón del pecado. Para obtener el perdón del pecado, yo absolutamente nada he hecho. Por lo cual, cuando vemos en la Biblia cómo es que uno obtiene el perdón del pecado, exactamente la Biblia nos va diciendo. Yo, cuando voy delante de sea quien fuera, cuento cómo obtuve el perdón del pecado, cómo mi pecado ha quedado como una blanca nieve. Y yo, sea cuando fuera, cuando muera, puedo ir al cielo. El Señor me ha ayudado cuando me dolía el corazón, el estómago. He experimentado en gran manera eso. En el Antiguo Testamento, en Isaías, que dice, no sacar todas las manos de Jehová y por ello no es que no te puede salvar, no es que no oye, sino que el pecado entre vosotros y Dios ha puesto la distancia. El pecado de ustedes ha cubierto el rostro de Él y ha hecho que no les pueda oír. El pecado ahora viene a ser el muro entre Dios y nosotros. Por lo cual cuando uno tiene pecado no puede ser respondido. Si tiene pecado, ustedes no pueden ir al cielo. Y por más que ofrenden o hagan algo bueno y vivan así, si tienen pecado no pueden ir al cielo. Debe obtener el perdón del pecado. Por lo cual algunas personas cada madrugada para obtener el perdón del pecado lloran. O algunos van al monte Samgak, Chonge, al monte Chuam de Daegu y sujetando la raíz del árbol de pino. Señor, hay mucha gente que llora así. Exactamente. Aunque lloran pidiendo el perdón del pecado. Exactamente. No conocen la manera para obtener el perdón del pecado. En el himno dice, mediante aquella sangre obtuvo el perdón del pecado. Sin embargo, el pecado está en su corazón y Dios no puede trabajar en aquella persona si no obtiene el perdón del pecado, sea quien fuera. Si no obtiene el perdón del pecado, no puede ir al cielo. El presidente John Atta Mills, mediante la gracia de Dios, ese día yo me encontré con el presidente y soy sincero, dijo él, yo soy presidente, pero soy pecador. Realmente era muy sincero, nadie ha sido tan sincero como él. Además, él estaba delante de la muerte. Yo le pregunté al presidente, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que usted era pecador? Le pregunté. Y el presidente, ¿qué me dijo a mí? Porque yo cometí pecado, no soy pecador, él me dijo así. Y yo le dije a él, Su Excelencia, no es así. Y el presidente se asustó en gran manera. ¿En qué país, Su Excelencia? Cuando comete pecado, ¿qué clase de pecador se fija a sí mismo el pecado? En Ghana también, cuando uno comete pecado, yo cometí tal pecado, yo voy a vivir 3 años y voy a salir. Nadie decide eso de por sí. El pecado no es juzgado por el pecador, sino que el juez es quien juzga eso. Amén. Amén. Yo le pregunté,
Entonces, Su Excelencia, ese pensamiento en el que usted dice que cometió pecado no está correcto. El juez depende de cómo del fallo, pero el Señor juez es Dios. Dios, el fallo que ha dado acerca de usted, Su Excelencia, ¿alguna vez ha leído eso? De repente se asustó y me dijo que en dónde estaba el fallo. Sí, le dije, Su Excelencia, acerca del fallo que dice por el pecado de usted. ¿En dónde está escrito? Está en la Biblia, le dije. Su Excelencia, el fallo acerca de usted, Su Excelencia, su pecado. ¿Usted quiere verlo? Quiero ver, dijo él. Yo abrí el libro de Romanos en la Biblia. Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Dios es el juez por la gracia. Nada hemos hecho bien, no hemos pagado nada nosotros, pero Dios nos juzga como justos, ¿correcto? Yo no sabía que esto era un fallo, la sentencia final, pero un abogado, yo le iba explicando acerca del perdón del pecado al abogado y el abogado se asustó y dijo, pastor, esto es un fallo, pastor, la sentencia final tiene la misma forma que el fallo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo cual, todos nosotros hemos cometido pecado y no podemos llegar a la gloria de celestial, pero el Señor nos ha redimido y mediante ello el Señor Jesucristo recibió todo castigo por nuestro pecado y no tenemos nada que hacer. Dios nos dice justo, justificado. Yo ahora soy justificado delante del Señor. Dios nos dice justos a nosotros. Señores, Dios les ve a ustedes y les dice, tú eres justo. Entonces, ¿son justos o son pecadores? ¿Son justos? ¿Sí? A ver, respóndame. ¿Ustedes son pecadores o justos? ¿Son justos? Alce la mano el que es pecador. Dios le ha dicho justo. Le dijo que eran justos. Dios es el juez justo. Digamos que pensé que viviría 10 años cometiendo pecado, pero cuando el juez le dice inocente, tan, ¿es correcto inocente? Es correcto que él es inocente. Sea cual fuera el pecado que uno comete, sea cual fuera el pecado, si Dios, que es juez, le dice inocente, es inocente. Pero aquí, en Romanos capítulo 3, versículo 23, cuando vemos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos han cometido pecado. Cuando vemos el 23, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Pero el 24, Dios a nosotros nos dice justos, ¿correcto? ¿Correcto? Dios a nosotros, ¿por qué nos dice justos? Cristo recibió el castigo por nuestro pecado y no queda ahora ningún castigo por el pecado, por eso nos dice justos. Amén.
¿Logran entender? Entonces, Dios, señores, claramente hemos cometido pecado, somos pecadores porque nos dice justos. Somos correctamente pecadores que han cometido pecado. Jesucristo siendo crucificado, cuando recibe nuestro pecado, pero ya que ha lavado nuestro pecado, nos dice justos. Amén. Señores, Dios, si nos dice justos, ¿somos justos o pecadores? Miren, aquí yo miro solamente por imágenes la cara de ustedes. Dios, enviando al Señor Jesucristo, ha dicho que reciba el castigo por todo nuestro pecado. Y si lavó todo nuestro pecado, ¿somos pecadores o justos? Alza la mano el que dice que es justo. En lo alto, el que piensa que es justo. Muchas gracias. Bajen el brazo. Ahora el que dice que es pecador, alce la mano. Es esto. Nosotros, por más que no conocemos bien la ley, una cosa que sí sabemos, Dios es un juez. Dios que es juez a nosotros nos dice justo sí o no. En Romanos 3, 23, 24, de eso se trata. Cristo, todo pecado, todo castigo sobre el pecado. Ahora Él murió crucificado por ello, por lo cual Dios cuando nos ve, nos dice justos y nosotros hemos sido justificados. Y en Romanos 3, 23, 24, todos juntos vamos a leer en voz alta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La sangre de Jesucristo, en lugar del pecado de ustedes, ha realizado el castigo y recibiendo el castigo les dice a cada uno de ustedes que son justos, ¿sí o no? Entonces, si es así, si Dios nos justifica, deberíamos decir justos nosotros. Ahora, nosotros podemos decir somos pecadores, ¿sí o no podemos decir así? No, no se debe. Yo en el año 1962, yendo a la iglesia, pensé que iría al infierno, pero leyendo este libro de la Biblia, Dios, si nos dice justos, es correcto decir que somos justos y yo lo he creído de tal manera. Amén. Entonces, cuando uno lo cree de tal manera, es creer la palabra de Dios. A mi parecer, a un pecador se dice pecador, pero la palabra de Dios me dice justo a mí. Entonces, por más que Dios haya cometido el error, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de Dios. Si Dios nos justifica, es correcto que somos justos. En Jeremías 31, 31 al 34 de eso ahora trata. Paso a paso, mañana les voy a explicar. Dios, si nos dice justos, somos justos porque Dios es el juez. Por más que yo cometa pecado, el juez si me dice inocente, yo soy inocente, ¿correcto? Es así mismo. Por lo cual, el juez tiene un papel muy importante. Dios es nuestro juez. A nosotros que cometemos el pecado no podemos decir que somos justos, deberíamos decir que somos pecadores. Ahora nos dejó así y nos dijo que éramos pecadores, y cuando miró que Jesucristo murió crucificado en la cruz, ahora nos dice
que somos justos, ¿entienden? El Señor Jesús, cuando ha muerto, nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Creen en ello? Esto, creerlo, viene a ser creer en Dios. Hoy en día mucha gente va a la iglesia y dice que son pecadores. La palabra en el que dice que son pecadores, Jesucristo siendo crucificado murió por nuestro pecado. Y si a pesar de que murió todavía sigue nuestro pecado, significa que Él murió en vano y que ha fracasado en su obra. Durante una hora yo le prediqué la palabra al presidente de Ghana y el presidente estaba muy contento. El presidente estaba muy enfermo y dijo, yo esta palabra, el perdón del pecado, esta palabra guardándolo en mi corazón, quisiera descansar un poco. Y con la primera dama llamó al doctor, ahora lo recibieron y nosotros vinimos al lugar del evento. Pasó 4 horas y la primera dama nos llamó a nosotros que el presidente había ido para obtener el reposo eterno y recibió el llamado de Dios. Y ella tranquila nos iba contando. El presidente, 4 horas antes de morir, mediante la sangre de Jesucristo obtuvo el perdón del pecado, creyó en eso. Anteriormente, aunque congregaba a la iglesia, él, aunque su pecado había sido perdonado, no sabía que fue perdonado y sufrió por ello, pero en ese día él obtuvo el perdón del pecado y obtuvo el gozo. Amados señores, como el presidente Jonathan Mills de Ghana, hemos cometido pecado, pero la paga del pecado sobre la cruz, el Señor Jesucristo por completo lo pagó. Cuando Dios nos ve, nos dice justos porque Dios es el juez. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios así les habla a ustedes. ¿Entienden? La palabra de Dios, si nos dice que somos justos, debemos de creer y somos justos y ya. Pero Satanás dice, no, yo soy pecador. La persona que cree en esa voz, no, Dios me ha justificado, es correcto decir que somos justos. El creer de tal manera es creer en Jesucristo verdadero y uno obtiene el perdón del pecado. Durante esta semana, mientras Jesús va ahora siguiendo el retiro, yo quisiera hablarles para que tengan la convicción del perdón del pecado. No se miren a sí mismos, sino que Dios cuando nos ve, Él es el juez. Somos pecadores, pero no puede decir que somos justos, por lo cual Jesucristo enviando y después que Jesucristo perdonó todo nuestro pecado, nos ha dicho justos y con toda convicción hemos sido justificados. Todos ustedes cuando creen de tal manera tendrán un mismo corazón con Dios y obtendrán una gracia ilimitada ante Dios como la bendición. Vamos a orar. Dios Padre Santo, el Señor Jesucristo no es que fue crucificado por otra cosa. Ahora Él fue crucificado por el castigo que nosotros debíamos recibir. Y cuando Él murió, perdonó todo nuestro pecado. Dios Padre, hoy en día mucha gente, aunque congrega a la iglesia, el Señor Jesucristo, a pesar de que dice que murió por nuestro pecado, mucha gente no puede despojarse del pecado y sufre. No obtenemos el perdón del pecado porque nosotros hayamos hecho algo, sino que Jesucristo cuando murió crucificado ha muerto por nuestro pecado y nuestro pecado ha sido perdonado. Todos nosotros con la fe del perdón del pecado no somos más pecadores, despojándonos de ser pecadores. Ahora queremos obtener la bendición estando en medio de la santidad con el Señor. Le agradecemos, glorificamos en esta campaña al Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, señores.